Un día antes de la boda, una joven caminaba feliz hacia la casa de su prometido, pero apenas se acercó a la puerta, escuchó una extraña conversación entre él y sus padres, y casi gritó al oír algo que no debía haber escuchado. Bienvenidos al mundo de nuestras historias. Hoy les traemos el relato de una mujer que encontró la fuerza para comenzar de nuevo. Su apoyo con me gusta y suscripciones nos ayuda a seguir compartiendo historias tan importantes. Que disfruten la narración y ojalá esta historia los inspire. Ana estaba frente al gran espejo del salón nupcial sin poder creer lo que veían sus ojos. Un vestido blanco con corsé de encaje y una larga cola la hacía parecer una verdadera princesa. «Mami, mira», dijo tomando las manos de su madre, «¿te acuerdas cómo soñaba con una boda así cuando era niña?» «Claro que sí, hijita. Dijiste que solo te casarías con un príncipe». «Y así fue», rió Ana. «Diego es mi príncipe. Llevamos 3 años juntos y cada día me demuestra que me ama». Su madre sonrió mientras le acomodaba el velo. «Mañana serás la chica más feliz del mundo». Ana asintió, abrazándose el pecho. Su corazón latía con tanta fuerza por la emoción y la alegría que temía que le fuera a estallar de felicidad. En el coche de regreso a casa, su madre repasaba la lista de los últimos preparativos. Las flores están encargadas, el pastel listo, los músicos confirmaron. El restaurante está preparado para 40 personas. ¿Y la luna de miel? Diego quiere que sea una sorpresa. Dice que será inolvidable. Tu Diego es un buen chico. Responsable, serio. Tu padre lo respeta. Ana miraba las calles familiares y de repente sintió una extraña inquietud. ¿De dónde venía? Todo era perfecto. Diego la amaba, sus padres estaban felices, el futuro era brillante. Pero algo dentro de ella susurraba, demasiado bueno para ser verdad. Espantó esos pensamientos. Seguramente eran solo nervios antes del gran día. Todas las novias se sienten así. Pero entonces, ¿por qué le temblaban las manos y sentía ese escalofrío en el pecho? Tonterías, se dijo en voz alta, mañana seré la mujer más feliz del mundo. Pero su voz interior guardaba silencio. En casa, Ana colgó cuidadosamente el vestido en el armario y acarició la tela sedosa. Mañana caminaría hacia el altar con él. «Anita, ¿estás lista para la vida en familia?», preguntó su madre mientras guardaba la ropa de cama en el baúl del ajuar. «Ay, mamá, claro que sí. Diego y yo lo hemos hablado todo. Él quiere hijos, yo también. Viviremos en su departamento hasta que compremos uno más grande». «¿Y trabajarás?». «Por ahora, trabajaré en la empresa de papá. Después ya veremos. Diego dice que puede mantenernos». La madre asintió con aprobación. «Tu padre te preparó una buena dote. El apartamento en el centro está a tu nombre, un coche nuevo, además de algo de dinero para empezar». «Mamá, no necesito nada de eso. Lo importante es que nos amamos». Ana se sentó en la cama y de repente recordó algunos momentos extraños de los últimos meses. Diego a veces tardaba mucho en responder a sus llamadas. Estaba ocupado, le decía. Varias veces lo vio guardar rápidamente el teléfono cuando ella se acercaba. Cosas del trabajo, explicaba. Y esas reuniones nocturnas con sus amigos, cada semana. Solo entre hombres, ya sabes. Ella entendía. Pero, ¿por qué sentía ese nudo en el pecho? ¿Y por qué él nunca decía te amo primero, solo respondía cuando ella lo decía? Y ese claro, mi amor, en vez de palabras sinceras. «Para allá», se reprendió Ana, «estás buscando problemas donde no los hay. Te ha pedido matrimonio, está organizando una boda. ¿No es suficiente?». Pero la semilla de la duda ya había germinado. Sonó el teléfono. Ana lo tomó rápidamente. «Hola, mi amor», la voz de Diego era cálida y cariñosa, «¿cómo estás? ¿Te gustó el vestido?». «Diego, estoy tan feliz».
No puedo esperar al día de mañana. Y yo, mi cielo, aún no puedo creer que mañana serás mi esposa. Soy el hombre más feliz del mundo. Y yo la chica más feliz. Diego, ¿no estás nervioso? Un poco, pero es un buen tipo de nervios. Lo importante es que estaremos juntos para siempre. Para siempre, repitió Ana. Suena tan hermoso. Mira, ahora estoy con mis padres. Mamá está un poco ansiosa, revisando los últimos detalles. Mándale saludos. Voy para allá un ratito, quiero compartirles mi alegría. Por supuesto, ven. Te estaremos esperando. Ana colgó y abrazó a su madre. Mamá, voy a ver a Diego un momento. Quiero mostrarle cómo me siento. No tardes mucho, hija. Mañana será un día largo y hay que descansar. Ana asintió y salió corriendo a la calle. A la casa de Diego había solo 10 minutos caminando, cruzando el parque viejo. El aire de primavera olía a naranjos y jazmín. En el camino, los vecinos la detenían. Anita, mañana es tu gran día. Felicidades por adelantado. Gracias, señora Conchita. Venga al restaurante, vamos a celebrar. Claro que sí. ¡Qué pareja tan bonita! Ana caminaba pensando en lo afortunada que era con Diego. Responsable, atento, amoroso. Todos los días le decía cosas bonitas, le prestaba atención. Sus padres lo adoraban. La entrada del edificio de Diego la recibió con su típico olor a pintura fresca y el gato Garfield dormitando en la ventana del primer piso. Ana subió al segundo piso y estaba a punto de tocar el timbre cuando escuchó la voz de Diego desde dentro. Mamá, no te preocupes. Todo saldrá bien. Ana sonrió y se detuvo, sin querer interrumpir una conversación familiar. Que el hijo tranquilizara a su madre antes del gran día. Hijo, ¿estás seguro de tu decisión? La voz de la madre de Diego sonaba preocupada. Mamá, ya te lo he explicado 1000 veces. Ana es como una hermana para mí. Me acostumbré a ella en estos 3 años. Es una buena chica. Ana frunció el ceño. ¿Como una hermana? ¿Qué quería decir? Tal vez que se ha vuelto cercana, parte de su familia. Pero, ¿la amas de verdad? Insistía la madre. Diego se echó a reír. Y esa risa heló la sangre de Ana. El amor, mamá, es algo bonito en los libros. En la vida real hay que pensar con la cabeza. Ya viste la dote que le dan los padres, un piso en el centro, coche nuevo, y su padre trabaja en el ayuntamiento. Esas conexiones valen mucho. Ana seguía de pie en el descansillo, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba en pedazos. Cada palabra de Diego le golpeaba el pecho como un puñal. Ana es como una hermana, ¿hermana? 3 años de intimidad, besos, planes de futuro, ¿y ella era una hermana? Los recuerdos le pasaron por la mente como un torbellino. Su primer te amo, ahora lo recordaba, lo dijo con inseguridad. Su propuesta de matrimonio, ¿por qué en ese momento sintió que recitaba un discurso memorizado? ¿Y su ternura? ¿Fue real o una actuación muy convincente? La dote, las conexiones, el amor no construye una casa. Entonces, ¿ella era un producto? ¿Una buena inversión? ¿Y sus sentimientos, su confianza, sus sueños de felicidad en familia? ¿Solo un complemento agradable del trato? Hijo, ¿y qué pasó con esa chica, Carmen? ¿Antes salías con ella?, preguntó el padre de Diego, uniéndose a la conversación. Carmen volvió hace poco a la ciudad. ¿Se acuerdan? Se fue a estudiar a Madrid hace 5 años. Morena, muy guapa. Con ella sí que fui feliz de verdad. Pero ya sabes, papá, con amor no se construye una vida. ¿Y ella sabe que te casas?, preguntó la madre con inquietud. Lo sabe. Y entiende la situación. Estamos saliendo otra vez. Menos mal que volvió a la ciudad,
Si no, estaría muy aburrido. Lo peor era darse cuenta de su propia ceguera. Todas las señales estaban ahí, delante de sus ojos, pero no las quiso ver. No quiso verlas. Prefirió creer en el cuento que ella misma se contaba. Pero el cuento se había acabado. Y había comenzado la vida real. El hijo piensa con sensatez, confirmó el padre. La familia tiene dinero, la chica es educada, buenas conexiones. Será una buena esposa. Y el amor se cultiva con el tiempo. Y además, añadió Diego, Ana es más simple que un ladrillo. Nunca sospecha nada. Confía en mí como una niña. Y Carmen es lista, sabe cómo son las cosas. ¿Y si llega a enterarse? Insistió la madre. ¿Cómo? Carmen no es una chismosa, y Ana, ¿qué puede entender ella? Lleva 3 años creyendo cada palabra que le digo. Ana cerró los ojos, intentando no desmayarse. 3 años de engaño. 3 años creyendo en la sinceridad de sus sentimientos, construyendo sueños, y él. Por cierto, mamá, mañana en la mañana iré a ver a Carmen. Antes de la boda tenemos que dejar todo bien claro. Hijo, ¿y si Ana se entera? Verte con otra justo el día de tu boda. No lo sabrá. Le diré que tengo asuntos que atender. Ana no se levanta temprano, y con todo el ajetreo en su casa, ni cuenta se dará. Sonó el teléfono en el apartamento. Hola, Carmen. Sí, soy yo. Mira, mañana en la mañana nos vemos. A las 9 en el Parque del Retiro, junto al Roble Viejo, donde solíamos encontrarnos. Necesito hablar contigo. Ana escuchaba la voz de Carmen al otro lado de la línea, aunque no distinguía lo que decía. Sí, ya sé que mañana es la boda. Justamente por eso tenemos que hablar. Necesitamos acordar cómo seguiremos viéndonos. Ya te lo dije, la boda es solo una formalidad. A la que amo es a ti. Ana no pudo escuchar más. Se dio la vuelta con cuidado y, procurando no hacer ruido con los tacones, bajó corriendo las escaleras. Las lágrimas le nublaban la vista, apenas veía los escalones. En la calle se detuvo, jadeando, buscando aire. Todo alrededor seguía igual, los mismos faroles, las mismas ventanas iluminadas, las mismas voces de los vecinos. Pero el mundo ya no era el mismo. Había cambiado para siempre. Anita, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? La llamó la vecina, señora María. No es nada, señora María. Solo estoy nerviosa por la boda. Claro, claro. Todas las novias se ponen nerviosas. Mañana todo saldrá bien. Si ella supiera, pensó Ana, caminando lentamente a casa. Repetía en su mente lo que acababa de escuchar. Ana es como una hermana, la dote, las conexiones de su padre, con Carmen soy feliz, con amor no se construye una casa, cada palabra era un cuchillo. Carmen. Ahora la recordaba. Hermosa, de cabello oscuro, había estudiado en la clase paralela, 2 años mayor. Se fue a Madrid después del colegio y no había vuelto hasta hace poco. Entonces, todo este tiempo, mientras Diego la cortejaba, le decía palabras bonitas, planeaba una boda, pensaba en otra. En la que realmente amaba. Al llegar a casa, Ana fue directo a su habitación, sin responder a las preguntas de su madre. Anita, ¿qué te pasa? Estás muy pálida. Estoy cansada, mamá. Fue un día con muchas emociones. Acuéstate, hija. Mañana hay que levantarse temprano. Ana se acostó en la oscuridad y empezó a repasar mentalmente cada día de esos 3 años. Como si hubiera estado ciega. Qué ciega había estado. Ahora todo encajaba en una imagen horrible. Su encuentro con los padres de ella en la segunda semana, demasiado rápido para sentimientos sinceros. Su interés por el trabajo de papá en el ayuntamiento, por las conexiones municipales.
Aquellas preguntas casuales sobre la dote que preparaban sus padres. ¿Y su reacción ante sus lágrimas? Desconcierto, no ternura. Palabras correctas, no impulsos verdaderos. Ahora todo estaba claro. Lo más aterrador era que ella estaba dispuesta a entregarle todo. Su alma, su cuerpo, su futuro. Y él, negociaba. Calculaba beneficios. Planeaba cómo combinar a una esposa y una amante. Ana es más simple que un ladrillo. Esas palabras dolían más que ninguna otra. Eso significaba que la había estudiado como quien analiza una mercancía. Identificó sus puntos débiles, su confianza, su ingenuidad. Y los usó. Nadie volverá a usarla así. Nunca más. El reloj marcaba la medianoche, luego la 1, luego las 2. Ana daba vueltas en la cama, sin poder encontrar paz. ¿Qué hacer? ¿Armar un escándalo? ¿Decir la verdad delante de todos en el restaurante? ¿O callar y fingir ser una novia feliz? Se levantó y se acercó al espejo. Un rostro pálido, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Mañana la verán 40 personas, familiares, amigos, colegas. Todos celebrarán su supuesta felicidad. Y solo ella conocerá la verdad. A las 4 de la mañana, Ana seguía despierta. Sentada junto a la ventana, miraba las calles vacías. La ciudad dormía, y solo algún coche rompía el silencio. Ana es más simple que un ladrillo, confía como una niña. Recordó las palabras de Diego. No, le demostraría lo equivocado que estaba. Ana abrió el armario y sacó una pequeña maleta de viaje. Empacó lo esencial, ropa, documentos, el dinero que había ahorrado para la luna de miel. Miró una vez más el vestido de novia. Cuánto había soñado con ese día. Y ahora. Perdóname, mamá, susurró, pero no puedo casarme con alguien que no me ama y me engaña. Afuera empezaba a amanecer. Pronto sus padres despertarían, comenzaría el ajetreo previo a la boda. Flores, autos, invitados. Ana escribió una nota breve. Mamá, papá, perdónenme. No puedo explicarlo, pero esta boda no se celebrará. Los quiero. Ana. El reloj marcaba las 6:30. A las 9, Diego iría a ver a Carmen. Y a las 4 de la tarde debía comenzar la boda, solo que no con ella. Ana tomó su maleta y salió de casa en silencio. La esperaba lo desconocido, pero no podía seguir viviendo en una mentira. Dejó atrás el hogar donde sus padres dormían, ajenos a todo. Por delante estaba la estación de autobuses y un billete hacia otra vida. Ana caminaba por las calles solitarias del amanecer. Llevaba la maleta firmemente en la mano. La ciudad recién despertaba y solo el lechero en bicicleta pasó a su lado, con sus bidones tintineando. En cualquier otro día, Ana aún estaría dormida, soñando con su felicidad. Pero hoy todo había cambiado. Se detuvo frente a la estación de autobuses y miró el horario. El primer autobús hacia la capital de provincia salía a las 8 de la mañana. Desde allí podría llegar a Madrid. Con manos temblorosas, compró el billete. ¿Viaje de negocios?, preguntó la mujer de la taquilla. Sí, por asuntos personales, mintió Ana. Se sentó en un banco de la sala de espera y miró el reloj. Las 7 en punto. En 2 horas, Diego iría a ver a Carmen. Y a las 4, la boda que ya no sería. Ana sacó su teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Lucía. ¿Ana? ¿Por qué llamas tan temprano? La voz adormilada de su amiga sonó sorprendida. Lucía, escúchame con atención. La boda no va a suceder. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me voy de la ciudad. Diles a mis padres que estoy bien, pero no puedo casarme con Diego. Ana, ¿estás loca? ¿Qué ha pasado? Te lo explicaré después. Cuídate mucho. Al colgar,
Ana sintió cómo se le encogía el corazón. Sus padres. Seguramente ya estaban en pánico. Llamando a hospitales, amigos, a la policía. Su madre llorando. Su padre sin poder quedarse quieto. Ellos le habían dado todo: amor, cuidado, educación, la dote. Llevaban 3 años preparándola para este día. ¿Y ella? Ella había destruido sus sueños con una sola decisión. Soy una traidora, pensaba Ana. Una egoísta. ¿Cómo pude hacerle esto a las personas que más me quieren? Pero otra voz dentro de ella respondía: ¿y cómo ibas a vivir una mentira? ¿Tener hijos con alguien que no te ama? ¿Construir una familia sobre el engaño? Tus padres entenderán. Algún día entenderán. Y si no, ese es el precio de la verdad. A las 8 en punto, el autobús arrancó. Ana miraba por la ventana los lugares que pasaban. Allí estaba la escuela donde estudió. Allí la casa de Diego. Allí el parque donde paseaban. Miraba y no podía creer lo que estaba haciendo. ¿Realmente estaba huyendo? ¿De su casa, de sus padres, de toda su vida? Las manos le temblaban. En su mente se repetían preguntas: ¿y si me equivoqué? ¿Y si lo malinterpreté todo? ¿Y si él tiene una explicación? Pero de inmediato volvía a escuchar su voz: Ana es como una hermana. No. No se equivocaba. Durante 3 años vivió en un mundo inventado. Y ahora había despertado. ¿Dolía? Sí. ¿Daba miedo? Muchísimo. Pero era la verdad. Quería darse la vuelta, regresar, perdonar, olvidar. Era más fácil. Más cómodo. Sus padres felices, un esposo solvente, un futuro estable. ¿No es eso lo que toda chica sueña? Pero ahora sabía cuál era el precio de esa felicidad. Y no estaba dispuesta a pagarlo. Estoy haciendo lo correcto, susurraba al ritmo de las ruedas. Estoy haciendo lo correcto. Y su corazón gritaba de dolor. Todo eso ahora quedaba atrás. Media hora después, el autobús se detuvo frente a una cafetería en la carretera. Ana bajó para estirar las piernas y, por casualidad, escuchó la conversación de 2 mujeres. ¿Te acuerdas de aquella chica que huyó el mismo día de su boda? Desapareció justo antes del banquete. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Un escándalo en todo el pueblo. Los invitados ya estaban en el restaurante y la novia nunca llegó. Ana volvió apresurada al autobús. Así que ya todos lo saben. ¿Qué estará pasando ahora en casa? Mientras tanto, en su ciudad, se desataba un verdadero drama. La madre de Ana encontró la nota a las 7:30 de la mañana. Pedro. Pedro, despierta ya. Gritó a su esposo. Ana ha desaparecido. El padre saltó de la cama, leyó la nota y se quedó pálido. Tenemos que llamar a la policía, dijo el padre de Ana. Primero llamemos a Diego, propuso la madre. Diego estaba a punto de salir para ver a Carmen cuando lo sorprendió la llamada. ¿Diego? ¿Está Ana contigo? La voz de la madre de la novia temblaba de angustia. No, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Desapareció. Dejó una nota diciendo que la boda no se celebrará. Diego se dejó caer en una silla. Un pensamiento terrible cruzó su mente: ¿y si escuchó algo? Voy para allá ahora mismo, dijo él rápidamente. ¿La viste ayer? Preguntó la madre. No. Ella quería pasar, pero yo estaba ocupado. Era verdad. Ana realmente quiso visitarlo, pero justo en ese momento él hablaba con sus padres sobre la boda. Diego se vistió deprisa y fue a casa de los padres de Ana. En el camino intentaba entender qué pudo haber pasado. Ayer, cuando habló con ella por teléfono, sonaba tan feliz. La casa lo recibió con caos. La madre de Ana lloraba desconsoladamente, el padre hacía llamadas tratando de averiguar dónde estaba su hija.
¿Tuvieron alguna discusión?, preguntó el padre. No, para nada. Ayer me llamó y estaba alegre, ilusionada. ¿Y no habrá escuchado o visto algo? Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si realmente había venido anoche y escuchado su conversación con sus padres? No lo sé, mintió. Quizás simplemente se asustó con todo lo de la boda. A veces pasa. Nuestra Anita no es de asustarse, dijo la madre negando con la cabeza. Algo pasó, estoy segura. En ese momento llamó Lucía, la mejor amiga de Ana. Señora Dolores, Ana me llamó esta mañana. Dijo que se iba de la ciudad y que la boda no se celebraría. ¿Dijo algo más? No, solo pidió que les dijera que estaba bien. Diego escuchaba la conversación. Comprendía que la situación se volvía cada vez más grave. Ana no simplemente había desaparecido, había huido de la boda conscientemente. ¿Y si vamos a las estaciones de autobuses, de tren?, sugirió él. Ya mandamos gente, asintió el padre de Ana. Pero si ella no quiere ser encontrada. Mientras tanto, Ana ya había llegado al centro provincial. Allí cambió a un tren rumbo a Madrid y miraba por la ventana los campos que pasaban velozmente. Era la primera vez en su vida que viajaba tan lejos sola. El tren la llevaba hacia lo desconocido, y de pronto Ana comprendió la magnitud de lo que había hecho. Está sola. Por primera vez en su vida, verdaderamente sola. No hay padres que la respalden. No hay prometido que la mantenga. No hay entorno familiar donde todos la conocen y la quieren. El dinero le alcanzará para un mes, con suerte 2. ¿Y después? Solo había trabajado en la empresa de su padre, en un puesto cómodo. ¿Quién la contrataría en una ciudad grande? No tiene experiencia, ni contactos, ni recomendaciones. ¿Y si no consigo trabajo? El miedo helado le apretó el estómago. ¿Y si termino en la calle? ¿Y si me enfermo? ¿A quién acudir? Una idea traidora apareció en su mente, aún no es tarde para volver. Podía inventar una excusa. Pedir perdón. Casarse con Diego y seguir con la vida planeada. Pero enseguida recordó, Ana es más simple que un ladrillo. No. Mejor pobreza e incertidumbre que riqueza con humillación. El tren seguía su rumbo. Hacia una nueva vida. En el vagón había pocos pasajeros. Una anciana con sus nietos. Un hombre de negocios con su portafolio. Una joven madre con su bebé. Gente común, con sus propios asuntos, sus propios problemas. Nadie sabía que ella era una novia fugitiva. «Señorita, ¿no está casada?», preguntó la anciana, al notar que Ana jugaba con su anillo de compromiso. «No», respondió Ana, y se quitó el anillo que Diego le había dado al comprometerse. «¿Y por qué lo lleva puesto?». «Lo llevaba. Ya no más». La mujer asintió con comprensión. «Pasa. Lo importante es que te diste cuenta a tiempo, no después de casarte». Si supiera cuán cerca está de la verdad, pensó Ana. El tren llegó a Madrid a la 1 de la tarde. Ana bajó al andén y miró a su alrededor, desconcertada. Una estación enorme, llena de gente. Nadie la conocía. Por primera vez en su vida, estaba completamente sola. Primero tenía que encontrar dónde alojarse. Compró un periódico con anuncios clasificados y empezó a buscar una habitación en alquiler. Le quedaba poco dinero, el que había ahorrado para la luna de miel. 2 horas después, ya estaba visitando una habitación pequeña en un piso compartido, en las afueras de la ciudad. ¿Eres estudiante?, preguntó la dueña, una señora mayor en bata de casa. Sí, vine a estudiar, mintió Ana. Ya veo. El pago es por adelantado, 1 mes. Puedes usar la cocina, pero deja todo limpio. Ana entregó el dinero y recibió las llaves. Ya tenía su propia dirección en la gran ciudad. La habitación era diminuta,
una cama, una mesa, un armario, un lavamanos. Pero la ventana daba a un patio donde crecía un viejo tilo. Ana se sentó en la cama y, por primera vez en 24 horas, se permitió relajarse. ¿Qué estará pasando ahora en casa? Seguramente sus padres estaban volviéndose locos de preocupación. ¿Y Diego? ¿Estaría dolido? ¿O más preocupado por cómo explicar la cancelación de la boda a los invitados? Ana se imaginó el restaurante donde debía celebrarse la boda. Las mesas ya dispuestas, las flores, los músicos y ninguno de los protagonistas presentes. Mientras tanto, en su ciudad natal, reinaba el caos. Para las 4 de la tarde, en el restaurante ya se habían reunido los 40 invitados. Todos elegantes, con regalos, emocionados por la celebración. Diego estaba de pie en la entrada del salón y no sabía qué decir. Los padres de Ana también estaban desconcertados. Queridos invitados, empezó el padre de Ana, hemos tenido una situación desafortunada. Ana se ha enfermado. La boda tendrá que posponerse. En la sala estallaron murmullos. Algunos expresaban su apoyo, otros no ocultaban su confusión. ¿Qué clase de enfermedad tan repentina es esa?, preguntó una tía del lado del novio. Una crisis nerviosa, respondió rápidamente Diego. Los médicos dicen que necesita descanso. Los invitados comenzaron a marcharse, dejando los regalos y promesas de ayuda. Los músicos guardaron sus instrumentos. Los camareros empezaron a recoger las mesas. ¡Qué vergüenza!, susurraban las vecinas. ¿Qué habrá pasado en realidad? Dicen que la novia huyó. ¿De verdad? ¿De un hombre así? Si se fue, razones tendría. Diego escuchaba fragmentos de las conversaciones y comprendía que ocultar la verdad sería imposible. En un pueblo pequeño, todo termina saliendo a la luz. Esa noche, estaba sentado solo en casa, pensando qué hacer ahora. No llamó a Carmen. ¿Para qué? Todos sus planes se habían desmoronado. Mientras tanto, Ana estaba sentada en una cama ajena, en una ciudad ajena, y pensaba en quién había sido hasta ayer. Una novia feliz, la hija querida, la futura esposa de un hombre exitoso. Tenía todo lo que muchas chicas sueñan tener. Y hoy era una fugitiva. Sin dinero, sin trabajo, sin futuro. Sus padres no sabían si seguía viva. Sus amigos pensaban que estaba loca. Todo el pueblo hablaba de su huida. ¿Y si tienen razón?, le preguntó a su reflejo en el pequeño espejo. ¿Y si de verdad me volví loca? Pero el reflejo no respondía. Y dentro de ella crecía una certeza extraña. Por primera vez en su vida, había actuado con verdadera honestidad. Y aunque doliera, aunque diera miedo, era real. Mañana empezaré a buscar trabajo, dijo en voz alta. Y una nueva vida. Por la noche, Ana decidió salir a conocer la ciudad. Caminó por el Madrid nocturno. Las vitrinas iluminadas, los transeúntes apurados, los coches pasando. La vida seguía a su alrededor y a nadie le importaba su historia. Entró en una pequeña cafetería y pidió un té con un pastelito. En la mesa de al lado, una chica de su edad leía el periódico de anuncios laborales. ¿Buscas trabajo?, preguntó Ana. Sí, desde hace una semana. No es fácil encontrar algo en esta ciudad tan grande. Yo acabo de llegar. También empezaré a buscar. ¿De dónde eres? De un pueblo pequeño. Las cosas no salieron bien. La chica asintió con comprensión. Pasa. Lo importante es no rendirse. En una ciudad grande hay más oportunidades. Ana terminó su té y, tras despedirse de su nueva conocida, regresó a su habitación. Mañana comenzaría una nueva vida. Tenía que encontrar trabajo, acostumbrarse a la ciudad, olvidar el pasado. Se acostó en la cama desconocida y miró por la ventana.
En el cielo parpadeaban las luces de los aviones. Allá lejos había quedado su hogar, donde sus padres la amaban y la esperaban. Y también había quedado Diego, quien la había engañado durante 3 años. Las lágrimas comenzaron a caer solas. No por lástima, sino por alivio. Ya no viviría en una mentira. Aunque fuera difícil. Aunque se sintiera sola. Al menos sería libre. Mañana comenzaría la búsqueda de trabajo. Mañana comenzaría la vida real. Y mientras el ruido de la gran ciudad se filtraba por la ventana, Ana se quedó dormida. Madrid era ahora su nuevo hogar. Ana se despertó con sonidos desconocidos. Coches pitaban en la calle, un perro ladraba a lo lejos, y en la habitación contigua sonaba la radio. Abrió los ojos y por un instante no supo dónde estaba. Luego lo recordó todo, la pequeña habitación en el piso compartido, la nueva vida en la gran ciudad. Su primer pensamiento fue para su casa. 3 años de costumbre, despertar y pensar en Diego. ¿Qué estará haciendo? ¿En qué estará pensando? Pero ahora esos pensamientos solo dolían. Se obligó a levantarse y se acercó a la ventana. Eran las 7 de la mañana. A esa hora, su madre solía preparar el desayuno y su padre leer el periódico. ¿Habrán dormido esta noche? Seguramente no. Seguramente pasaron la noche llamando a conocidos, buscando alguna pista. Ana sintió una vez más ese peso familiar en el pecho, la culpa. Ellos no se merecían esto. Padres amorosos, que siempre la cuidaron, y ella simplemente desapareció. Pero ¿cómo explicar algo que ni ella misma podía entender del todo? Ellos me perdonarán, susurró como una oración. Algún día lo entenderán y me perdonarán. En el patio, la vida ya había comenzado. El portero barría los caminos, una mujer colgaba la ropa, los niños corrían hacia la escuela. Nadie conocía su historia. Nadie la miraba con compasión ni juicio. Eso era, a la vez, un alivio y una aterradora soledad. En el pasillo se encontró con una vecina, una mujer de unos 30 años, en traje de oficina. ¿Eres nueva? Sonrió. Soy Marina. ¿Y tú? Ana. Me mudé ayer. Entiendo. Si necesitas algo, avísame. Trabajo en una agencia de publicidad. Sé lo difícil que es adaptarse a la ciudad. Ana la observó con atención. Paso firme, traje elegante, portátil en mano. Una mujer moderna, independiente, segura de sí misma. Ana nunca había sido así. Siempre bajo el ala de alguien, primero sus padres, luego Diego. Gracias. ¿Sabes dónde se pueden comprar periódicos con ofertas de trabajo? ¿Para qué periódicos? Ahora todo el mundo busca trabajo por internet. Hay páginas especiales. Te puedo dar algunas direcciones. Ana se sintió desorientada. En su pueblo natal se encontraba trabajo a través de conocidos o en el periódico local. Aquí todo era distinto. De pronto, tomó plena conciencia de cuánto se había quedado atrás, después de pasar 3 años trabajando en la empresa de su padre. No tengo internet, confesó, sintiéndose como una chica de campo. Ve a un cibercafé. Hay en casi todas las esquinas. O a la biblioteca, ahí es gratis. Después del desayuno, Ana salió en busca de trabajo. Cada paso le costaba. El miedo a lo desconocido le apretaba la garganta. ¿Y si no me contratan? ¿Y si se dan cuenta de que no tengo experiencia? ¿Y si el sueldo no me alcanza para vivir? Puedo con esto, se repetía. Tengo que poder. Primero entró en el cibercafé más cercano. Un chico joven tras el mostrador le mostró cómo usar las páginas de empleo. ¿Qué formación tienes?, le preguntó, mientras la ayudaba a completar un perfil. Estudié economía. Trabajé 3 años en la empresa familiar. Bueno, hay muchas opciones: contabilidad, gestión, secretaría.
Lo importante es redactar bien el currículum. Una hora después, Ana ya había enviado una decena de solicitudes a distintas vacantes. Las manos le temblaban de los nervios. Era la primera vez en su vida que buscaba trabajo por su cuenta. En casa, su padre simplemente había dicho: «Ve con nosotros al ayuntamiento, hija. Ayudarás con los documentos». Y durante 3 años, eso hizo. Llevaba registros, contestaba llamadas, recibía visitas. Un trabajo sencillo, tranquilo, bajo la protección de su familia. Ahora todo era distinto. Tenía que demostrar su valía ante desconocidos. Y de pronto, comprendió lo poco que realmente sabía. Lo poco que dominaba del mundo laboral real, donde hay que luchar por cada oportunidad. ¿Y si nadie me necesita? El pensamiento la golpeó como una ola fría. ¿Y si Diego tenía razón y soy realmente una chica simple? Pero otra voz surgió al instante: no. Voy a demostrarles a todos de lo que soy capaz. La primera llamada llegó solo 2 horas después. Ana, somos de la agencia de publicidad Progreso. Respondiste a nuestra oferta de trabajo como gestora de cuentas. ¿Puedes venir a una entrevista? El corazón le dio un vuelco. Su primera entrevista. Ana sintió como el sudor frío le empapaba la espalda. ¿Y si lo arruino? ¿Y si se dan cuenta de que no soy más que una impostora, una novia fugitiva sin experiencia real? Claro. ¿A qué hora? Mañana a las 10 de la mañana. Apunta la dirección. Ana anotó la dirección con mano temblorosa. Mañana se decidiría su destino en esta nueva ciudad. Pasó el resto del día preparándose, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa. ¿Cómo estarán sus padres? ¿Cómo estará explicando Diego todo esto? Fue a la peluquería, se compró una blusa formal, repasó todo lo que sabía sobre gestión y administración. Por la noche pasó un buen rato frente al espejo, ensayando posibles respuestas para la entrevista. En el reflejo veía a una chica pálida, con ojos asustados. Nada que ver con una mujer de negocio segura de sí misma. ¿Por qué cambió de trabajo? Esa pregunta le daba más miedo que ninguna otra. ¿Qué iba a responder? ¿Qué huyó de su boda con un mentiroso? ¿Qué descubrió la verdad sobre su vida y no pudo soportarla? Quería desarrollarme profesionalmente, ensayaba. En un pueblo pequeño hay pocas oportunidades. Mientras tanto, en su ciudad natal los rumores no cesaban. La desaparición de Ana se había envuelto en chismes y suposiciones. Dicen que está embarazada de otro hombre, susurraban las vecinas. A mí me dijeron que Diego le pegó, añadía otra. ¿Qué va? Solo se asustó del compromiso. La juventud de ahora es así. Diego andaba sombrío, contestaba de mala gana. No podía concentrarse en el trabajo. Una sola pregunta le taladraba la mente. ¿Escuchó Ana la conversación de aquella noche? Y cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que sí. Que lo escuchó todo. Y un descubrimiento más lo atormentaba. La echaba de menos. De verdad. No extrañaba la dote, ni las conexiones del padre. La extrañaba a ella. Su risa, su mirada confiada, su forma de disfrutar las cosas más simples. ¿Y si el chico va a buscarla? Sugirió su madre. ¿Pero a dónde? Respondió el padre. Puede haber ido a cualquier sitio. ¿Y Carmen? ¿Le contaste lo que pasó? Diego suspiró. A Carmen no le había dicho nada. ¿Cómo explicarle? ¿Que su prometida huyó, tal vez por descubrir la verdad sobre su aventura? ¿Y que ahora ni siquiera sabía lo que sentía? No le conté. Aún no sé qué decir. Pero Carmen ya lo había sabido por otras personas. Trabajaba como enfermera en la clínica del pueblo y oía de todo. ¿Te imaginas? Una chica huyó el mismo día de su boda. Desapareció antes de llegar al altar. ¿En serio? ¿Y el novio?
Dicen que está destrozado. Un chico tan decente y la novia le salió volátil. Carmen escuchaba todo eso y se quedaba pensativa. Diego le había dicho que se casaba solo por conveniencia. Que la amaba a ella. Entonces, ¿por qué estaba tan afectado? ¿También la había engañado a ella? Esa noche no pudo más y lo llamó. Diego, ¿es cierto que tu prometida desapareció? Sí, respondió él, con voz cansada. ¿Y qué pasó? No lo sé. Dejó una nota diciendo que la boda no se celebraría, y se fue. ¿La buscaste? Sí, pero no está en ningún lado. Carmen guardó silencio, sin saber qué decir. En su voz no se escuchaba enojo ni alivio, sino dolor. Diego, ¿y tú? ¿Estás triste? Claro que sí. Estuvimos 3 años juntos. Pero me dijiste que me amabas a mí y que con ella te casabas por conveniencia. Diego se quedó pensativo. En los últimos días había comprendido que sus sentimientos por Ana no eran tan superficiales como pensaba. Costumbre, cariño, quizás incluso amor, todo estaba mezclado. Y ahora que ella había desaparecido, se daba cuenta de lo que había perdido. Carmen, tenemos que hablar. ¿Nos vemos? Está bien. En nuestro parque, junto al viejo Tilo. A la mañana siguiente, Ana estaba de pie frente a un edificio de oficinas en el centro de Madrid. Puertas altas de cristal, un vestíbulo de mármol, ascensores con paredes espejadas, todo le parecía imponente y aterrador. Las piernas le temblaban del miedo. El síndrome del impostor la ahogaba. ¿Qué hago yo aquí? ¿Quién soy para aspirar a un trabajo en un lugar así? Agencia de Publicidad Progreso, 7º piso, le dijo al guardia de seguridad, tratando de sonar segura. El ascensor está a la derecha. Sube. En el ascensor, Ana miraba su reflejo e intentaba controlar el temblor en sus manos. Blusa formal, peinado prolijo, un poco de maquillaje, parecía profesional. Pero por dentro, todo en ella era puro miedo. «Puedo con esto», susurró. «Tengo que poder». La oficina de la agencia la sorprendió con su diseño moderno. Mamparas de cristal, ordenadores en cada escritorio, empleados jóvenes en trajes elegantes. Nada que ver con las oficinas municipales, tan formales y rígidas. Ana se sintió fuera de lugar en ese mundo de vidrio y acero. Todo el mundo parecía tan seguro, tan moderno. Y ella, una chica de provincia que hasta ayer no sabía cómo hacer un currículum. ¿Ana? Se le acercó una mujer de unos 40 años, vestida con un traje elegante. Soy Elena, directora de Recursos Humanos. Pase, por favor, a la sala de reuniones. La entrevista duró media hora. Ana respondió preguntas sobre su experiencia, habló de su trabajo en la administración local, explicó por qué había decidido mudarse a Madrid. Cada pregunta era una prueba. Temía que su falta de experiencia se notara, que sus respuestas revelaran su inseguridad. Quería probarme en una ciudad grande, adquirir nuevas experiencias, decía, intentando sonar firme, aunque por dentro todo se le encogía de miedo. ¿Y por qué elegiste publicidad? Me gusta el trato con las personas. En mi trabajo anterior solía reunirme con clientes y eso me daba mucha satisfacción. Elena asintió, tomando notas en su libreta. Ana intentaba leer su rostro, entender qué impresión estaba causando. Tienes poca experiencia, pero buenas referencias. Tu padre nos dio una recomendación. Ana se sorprendió. ¿Cómo tenían referencias de su padre? Sintió un nudo en el pecho. Entonces, papá sabe dónde estoy. Siempre verificamos la información de los candidatos. Tu padre confirmó que eres una persona responsable y comprometida. Entonces sí, su padre lo sabía. Probablemente rastreó su ubicación por las llamadas al trabajo. Pero no reveló dónde estaba. Solo dio la referencia. Incluso desde la distancia, seguía protegiéndola, apoyándola.
Ana sintió cómo las lágrimas le llenaban los ojos. Sus padres la amaban, pese a todo. Incluso después de que ella destruyera todos sus planes. ¿Cuándo podrías incorporarte?, preguntó Elena. Mañana mismo, respondió Ana, sin poder creerlo. Entonces te esperamos el lunes en la oficina. El periodo de prueba es de 3 meses. El sueldo inicial es modesto, pero si demuestras tu valía, habrá aumentos. Ana salió de la oficina sin poder creer su suerte. Trabajo. En una empresa seria. Con posibilidad de crecer. El primer paso hacia la independencia estaba dado. En la calle se detuvo y rompió a llorar. De alivio, de miedo, de conciencia plena de que ya no había marcha atrás. De verdad empezaba una nueva vida. De camino a casa, entró en la cafetería donde había conocido a la chica que también buscaba empleo. Ella ya no estaba, pero Ana pidió un café y un pastel para celebrar su pequeña victoria. ¿Algo que celebrar?, preguntó sonriente la camarera. Sí, conseguí trabajo. Felicidades. Entonces te adaptarás bien a nuestra ciudad. Ana asintió. Sí, parecía que sí. Da miedo, pero también emoción. Una vida nueva la esperaba, llena de incertidumbre y oportunidades. Esa noche llamó a Lucía. Ana, ¿dónde estás? Todos están desesperados. Lucía, dile a mis padres que estoy bien. Encontré trabajo, estoy viviendo tranquilamente. ¿Pero dónde estás? En una ciudad grande. No puedo decir más. ¿Y Diego? Diego está muy mal. Dicen que te está buscando. Ana sintió una punzada en el corazón. ¿Buscándola? ¿Para qué? ¿Para recuperar la dote? O, tal vez, que no me busque. No voy a volver. Ana, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué huiste? Ana guardó silencio. No quería contar la verdad todavía. Era demasiado doloroso, demasiado reciente. Me di cuenta de que no estaba lista para casarme. Es mejor separarse ahora que sufrir después. Pero estuvieron 3 años juntos. A veces, 3 años no son suficientes para conocer realmente a una persona. Después de la llamada, Ana se quedó mucho tiempo sentada junto a la ventana, mirando las luces de la gran ciudad. Allá lejos quedaba su hogar, donde aún la amaban y esperaban. Allí también quedaba Diego, que tal vez en ese momento se encontraba con Carmen, explicándole lo sucedido. ¿Le diría que su prometida era inestable y se había escapado? ¿O confesaría que ella descubrió la verdad sobre su relación? ¿Y si de verdad estaba sufriendo? ¿Y si había comprendido que perdió algo valioso? No pienses en él, se reprendió Ana. Eso ya es pasado. Tomó del escritorio el anillo que se había quitado en el tren. Hermoso, costoso, con un pequeño diamante. Diego se lo había entregado con solemnidad, hablando de amor eterno. Ahora Ana conocía el valor real de esas palabras, y del anillo. Mañana lo vendería y compraría algo útil para su nueva vida. Quizás un ordenador para trabajar. O ropa nueva para la oficina. El pasado debía quedarse atrás. El futuro comenzaba mañana. 3 meses pasaron como un suspiro. Ana superó con éxito el periodo de prueba y ahora trabajaba como gerente en la agencia. Cada mañana se despertaba con la sensación de que su vida se estaba ordenando. Le gustaba su trabajo, sus compañeros la habían aceptado, el sueldo le permitía alquilar un piso mejor. Pero, sobre todo, sentía cómo cambiaba por dentro. Ya no era la chica que temía tomar decisiones y dependía de los demás. Ahora ella era quien dirigía su vida. Y eso la hacía sentirse viva. Un lunes por la mañana, Ana estaba en una sala de reuniones con un nuevo cliente, discutiendo una campaña publicitaria para su restaurante. 3 meses atrás, habría estado temblando de nervios en una reunión así. Ahora se sentía como una profesional.
Verá, decía el cliente, me interesa atraer al público familiar. Que vengan a celebrar cumpleaños, aniversarios y bodas, añadió Ana automáticamente y de pronto se quedó inmóvil. La palabra salió sola. Y con ella, una oleada de recuerdos. Se vio a sí misma con el vestido blanco, feliz y llena de ilusión. Sintió el aroma de las flores del ramo nupcial. Recordó cómo latía su corazón esperando el día más importante de su vida. El dolor ya no era agudo como antes. Era más bien una melancolía por las ilusiones perdidas. Ana entendió que no extrañaba a Diego. Extrañaba a esa versión de sí misma que sabía amar y confiar con tanta sinceridad. Sí, claro, también bodas. ¿Ya ha organizado eventos de ese tipo? Tengo alguna experiencia, respondió ella con cautela, volviendo rápidamente al presente. Después de la reunión, Ana estaba sentada en su oficina cuando se dio cuenta de que pensaba en casa. Esos pensamientos eran cada vez menos frecuentes, pero cuando venían, traían consigo una mezcla de emociones. Nostalgia por sus padres. Orgullo por la independencia que había ganado. Curiosidad por lo que habría sido de Diego. Y alivio por ya no formar parte de su vida. Sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Ana? Soy Rafael, del departamento de marketing. No nos conocemos personalmente, pero vi tu presentación del proyecto Restaurante Familiar. Me gustó mucho. ¿Te gustaría que habláramos de los detalles tomando un café? Ana conocía a Rafael de vista, alto, guapo, unos 30 años. Siempre le saludaba con cortesía en los pasillos, pero nunca habían cruzado más que un par de palabras. La invitación la sorprendió y la inquietó un poco. Después de su historia con Diego, respondía al interés masculino con una cautela instintiva. Claro. ¿Cuándo te viene bien? Después del trabajo se encontraron en una cafetería pequeña y acogedora. Rafael resultó ser un conversador agradable, sencillo. Nada de presiones, ningún doble sentido. Solo un interés genuino por su trabajo y sus ideas. ¿Eres nueva en la ciudad?, preguntó. Sí, llegué hace 3 meses. Vengo de un pueblo pequeño. Ana ya estaba acostumbrada a esa pregunta y solía responder con frases neutras sobre su ambición profesional. Pero había algo en Rafael que inspiraba confianza. Quizás era el cansancio en su mirada, ese tipo de expresión que tienen quienes han vivido algo doloroso. Quería empezar de cero, dijo ella con cautela. Te entiendo. Yo pasé por algo parecido. Después del divorcio me mudé aquí y empecé a trabajar en la agencia. No había rastro de autocompasión ni rencor en su voz. Solo un hecho, dicho con calma. Ana sintió que tenía delante a alguien que también había pasado por el dolor y había aprendido a vivir con él. Hablaron más de 1 hora. Rafael le contó sobre su hija de 7 años, que vivía con su exmujer, sobre lo difícil que fue empezar de nuevo. Ana escuchaba y pensaba en lo raro y valioso que era poder hablar con alguien sin dobles intenciones ni máscaras. En casa, repasó mentalmente sus emociones. Rafael le gustaba como persona, pero su corazón seguía en silencio. Aún no estaba lista para confiar otra vez. Las heridas eran demasiado recientes. Todo llegará cuando estés preparada, le decía a su reflejo en el espejo. A la mañana siguiente, Ana llegó al trabajo más temprano de lo habitual. Quería preparar la presentación del nuevo proyecto antes de que empezara el bullicio de la oficina. Encendió el ordenador y se sumergió en el trabajo. Entonces, alguien llamó a la puerta. Era la secretaria. Ana, tienes una visita. Dice que es conocido tuyo, del pueblo. El tiempo se detuvo. Ana levantó lentamente la cabeza y su corazón se paralizó. En la puerta estaba Diego. Lo primero que pensó fue cuánto había cambiado. El rostro demacrado, los ojos cansados.
El traje caro no podía ocultar que los últimos meses no habían sido fáciles para él. En las manos llevaba un ramo de rosas blancas, sus flores favoritas. Se acordaba. Ana sintió como todo dentro de ella se daba vuelta. 3 meses de tranquilidad cuidadosamente construida se derrumbaron en un segundo. Volvió a ser esa chica que escuchaba detrás de la puerta cómo se desmoronaba su mundo. No, se ordenó mentalmente, ya no eres esa chica. Ahora eres otra. Hola, Ana, dijo él en voz baja, con una inseguridad que no le conocía. Ana se obligó a respirar con calma. Lo miró con atención, analizándolo. Curiosamente, no sentía miedo. Confusión, dolor, sí, pero no miedo. Ya no le temía a ese hombre ni al poder que un día tuvo sobre ella. ¿Cómo me encontraste? Tu padre, al final me dijo dónde trabajabas. Me costó convencerlo. Así que su padre lo sabía todo este tiempo. Y guardó silencio, protegiendo su derecho a empezar de nuevo. El corazón se le llenó de gratitud. ¿Por qué viniste? Diego dio unos pasos dentro del despacho, con cuidado, como si temiera asustarla. Dejó las flores sobre la mesa. Quería hablar, explicarte. Ana sintió como una sombra oscura y dolorosa se alzaba dentro de ella. Todas las heridas, las humillaciones que había intentado sanar durante estos meses, emergieron de golpe. ¿Explicarme qué? Su voz sonó firme, con una dureza que ella misma no esperaba. ¿Qué me mentiste durante 3 años? ¿Qué planeabas casarte conmigo por interés? ¿Qué tenías otra? Diego palideció. Ana comprendió que él aún tenía la esperanza de que ella no supiera toda la verdad. Escuchaste la conversación con mis padres. Cada palabra. También la llamada con Carmen. Ana vio cómo su última esperanza se deshacía. Ya no podía ocultar ni maquillar nada. En sus ojos se leía desesperación y algo más. Arrepentimiento. Diego se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Ese gesto tenía tanta tristeza y agotamiento que Ana sintió una punzada de compasión. Pero la sofocó enseguida. Ana, puedo explicarlo todo. No hace falta, dijo ella, tajante. Ya lo explicaste muy bien aquella vez, a tus padres. Con mucho detalle y sinceridad. Ella recordaba cada palabra de aquella conversación. Cada frase había sido como una puñalada. Ana es como una hermana, la dote, las conexiones de su padre, más simple que un ladrillo. Esas palabras la persiguieron durante las primeras semanas en la nueva ciudad, hasta que aprendió a transformar el dolor en fuerza. Mira, sí, dije muchas tonterías, dijo Diego. Pero en estos meses he entendido muchas cosas. ¿Entendido qué? Ana se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad bullía de vida, la gente apurada seguía con su rutina, sin saber nada del drama que se desarrollaba en una oficina del 7º piso. ¿Qué perdiste un buen partido? ¿Qué se te escapó la dote? ¿Qué te perdí a ti? Diego también se levantó. Su voz temblaba de desesperación. Ana, entendí que te amo. Que te amo de verdad. Ana se dio la vuelta y lo miró fijamente. Hubo un tiempo en que esas palabras lo eran todo para ella. Hubiera perdonado todo por oírlas. Hubiera vuelto con él en cualquier condición. Pero ahora, frente a ella, solo estaba un hombre que había jugado con sus sentimientos durante 3 años. Que la había llamado hermana, ingenua. Que había planeado tener esposa y amante. ¿Amor? Se rió, pero fue una risa amarga. ¡Qué conmovedor! ¿Y Carmen? ¿No era ella tu verdadero amor? ¿La elegida? Con Carmen todo terminó. Me di cuenta de que no era para mí. Ana sintió una extraña satisfacción. Así que su amor perfecto no había resistido la realidad. No era tan ideal, después de todo. ¿Y yo sí te convengo? ¡Qué curioso!
La dote no ha desaparecido. Diego no respondió. Sabía que cada palabra solo empeoraba las cosas. Ana lo veía luchar por encontrar la frase adecuada, y aquella imagen despertaba en ella sentimientos encontrados. Por un lado, dolía verlo así. Por otro, era justo. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Rafael entró con una carpeta de documentos. Ana, perdona, no sabía que tenías una reunión. Solo quería revisar, se detuvo al percibir la tensión. Rafael, te presento a Diego, mi exprometido, del pueblo, dijo Ana con una cortesía forzada. Diego, él es Rafael, mi compañero de trabajo. Ana observó cómo se miraban. Diego entendió enseguida que Rafael no era solo un compañero. Había demasiada atención, demasiada calidez en la forma en que la miraba. ¿Prefieren que vuelva más tarde?, ofreció Rafael, cortésmente. No, quédate, respondió Ana. De pronto sintió una necesidad muy humana y muy digna. Que Diego viera que en su vida había otras personas. Personas buenas, honestas. Personas que no hacían planes a sus espaldas ni la trataban como una transacción. Ana, espera, Diego la tomó del brazo, dame una oportunidad para arreglar todo. Vuelve a casa. Casémonos, como habíamos planeado. Ana sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Él aún no entendía. Todavía creía que podían volver al pasado, como si nada hubiera pasado. Como habíamos planeado. Se soltó suavemente de su mano. ¿Te refieres a tu plan calculado? ¿A casarte por la dote y las conexiones? No. Me refiero al amor. De verdad he comprendido que te amo. ¿Cuándo lo comprendiste? Cuando te perdí. Qué conveniente. Ana lo miraba y pensaba en todo el camino que había recorrido en estos meses. Aprendió a estar sola, a tomar decisiones, a no temerle al cambio. Y él seguía siendo el mismo. Tratando de recuperar lo que consideraba suyo. Diego, dijo con firmeza, ya no soy la niña que creía en cada una de tus palabras. En estos meses entendí muchas cosas sobre mí y sobre la vida. ¿Y qué entendiste? Que merezco más que ser una buena inversión. Que quiero que me amen por quien soy, no por las conexiones de mi padre ni la dote de mi madre. En esas palabras estaba todo el dolor de los últimos meses, todas las desilusiones y toda la fuerza que había ganado. Ana sentía que no hablaba solo para él, sino también para sí misma. Como una promesa, no volver a conformarse con menos. Pero te estoy diciendo que te amo. Lo dices. Pero ya es tarde. Hace 3 años, cuando me pediste matrimonio, también dijiste cosas bonitas. Pero en realidad, ya estabas haciendo cálculos. Diego retrocedió un paso. Y Ana vio en sus ojos la comprensión, había perdido. Definitivamente. Irreversiblemente. Entonces, ¿es un no? ¿Ya no hay oportunidad? Ana lo miró largo rato. Curiosamente, ya no sentía rabia. Solo una tristeza serena por lo que pudo ser si él hubiera sido otro. O si ella aún fuera la de antes, dispuesta a cerrar los ojos por seguridad y comodidad. No, Diego. No hay oportunidad. Yo soy otra. Tú también. Ahora pertenecemos a mundos diferentes. ¿Y él? Diego señaló con la cabeza hacia Rafael. ¿Él sí es de tu mundo? Ana miró a Rafael. Tranquilo. Íntegro. Honesto. El tipo de persona con quien uno quiere compartir la vida. Pero sobre todo, alguien que no intentaba cambiarla, ni hacía planes a escondidas, ni la valoraba como una propiedad. Tal vez. Pero eso ya no es asunto tuyo. Diego entendió. Había perdido. Tomó el ramo de flores de la mesa. Un gesto simbólico. Lo que había traído con la esperanza de recuperar el pasado, se iba con él.
Entonces, que seas feliz, dijo Diego, y se dirigió hacia la puerta. Diego, lo llamó Ana. Él se volvió, con un destello de esperanza en los ojos. Saluda a tus padres de mi parte. Y encuentra a alguien que te ame de verdad. Lo mereces. No fue crueldad. Fue una despedida. Verdadera. Definitiva. Ana sintió como algo dentro de ella se soltaba, liberando espacio para nuevos sentimientos y una nueva vida. Diego asintió, y se fue. Ana se dejó caer en la silla, notando que le temblaban las manos. Todo su mundo, construido con tanto esfuerzo durante meses, se había tambaleado, pero no se vino abajo. Había enfrentado al pasado, y seguía en pie. Siguió siendo ella. Su nueva versión. Rafael se acercó y le sirvió un vaso de agua del dispensador. ¿Fue una conversación dura? Preguntó con amabilidad. Mucho. Pero necesaria. Ana sintió gratitud por ese hombre. Podría haberse ido para no entrometerse, pero se quedó. Sintió que ella necesitaba apoyo, y simplemente estuvo ahí. ¿Quieres hablar de ello? Quizá. Pero no ahora. Ahora necesito trabajar. El trabajo era su refugio. La forma de anclarse al presente, lejos de lo que fue o pudo haber sido. Por supuesto. Y si esta noche te apetece, podríamos cenar. Solo conversar. Gracias, Rafael. Es muy amable de tu parte. El resto del día transcurrió como en una niebla. Ana cumplía con sus tareas de forma automática, pero su mente volvía una y otra vez a la conversación con Diego. Curiosamente, no sentía ni rabia ni remordimiento. Solo una leve tristeza por los tiempos en que aún creía en cuentos de hadas. Y un inmenso alivio, finalmente, todo había terminado. El círculo se había cerrado. El pasado la había soltado. Y por fin, era libre. Esa noche, le contó a Rafael toda la historia. La conversación que escuchó por casualidad. La fuga. Los meses de adaptación a una vida nueva. Te entiendo, dijo Rafael. Debió doler mucho enterarte de la verdad. Sí, dolió. Pero ahora le doy gracias a la vida por haberla descubierto antes de la boda, y no después. Ana pensó en la vida que pudo haber tenido si no hubiera encontrado el valor de marcharse aquella mañana, 3 meses atrás. Un matrimonio infeliz, hijos nacidos sin amor, años de fingimiento y renuncias. ¿Y ahora? Preguntó Rafael con suavidad. ¿Te arrepientes de tu decisión? Ana sonrió, con una calma nueva, limpia, firme. No. No me arrepiento de nada. Ana miró por la ventana hacia la ciudad al anochecer. Las luces de los escaparates, la gente apresurada, los coches en las calles. Todo eso era su vida ahora. Complicada, impredecible, pero honesta. No. Ni un poco. Me he convertido en quien siempre quise ser, una mujer independiente, autónoma. Y si algún día me caso, será solo con alguien que ame a la verdadera yo. Rafael sonrió, y en su mirada, Ana vio algo cálido y esperanzador. ¿Y crees que alguien así pueda aparecer? Ana lo miró con atención. En sus ojos había esperanza, pero no presión. Una invitación, no una exigencia. Tal vez, respondió en voz baja. Pero, necesito tiempo. Mucho tiempo. Tengo tiempo, dijo Rafael. Y Ana, por primera vez en muchos meses, sintió que el futuro no solo era posible, sino que también podía ser verdaderamente feliz. Había pasado un año desde aquel día en que Diego salió de su despacho con un ramo de rosas blancas. Un año que Ana después llamaría el más importante de su vida. No porque fuera fácil, sino porque en él finalmente se convirtió en sí misma. Su relación con Rafael avanzó lentamente, con cautela. Él parecía intuir que no debía apresurar nada. Las heridas del pasado eran profundas.
Salían, hablaban durante horas, iban al teatro, a cafeterías. Ana lo observaba, lo estudiaba, examinaba cada palabra en busca de sinceridad. El miedo a ser engañada otra vez la persiguió durante meses. A veces se sorprendía a sí misma analizando cada gesto de Rafael, buscando dobles intenciones donde no las había. Cuando él le regalaba flores, pensaba, ¿las compró con intención o fue algo improvisado al pasar por una tienda? Si llamaba tarde por la noche, se preguntaba, ¿estará ocultando algo? ¿Tendrá otra mujer? Te estás destruyendo con tus sospechas, le decía a su reflejo en el espejo. No todos los hombres son como Diego. Poco a poco, la desconfianza fue cediendo. Rafael era honestamente predecible. Le contaba cuando iba a ver a su exmujer para recoger a su hija. Compartía sus problemas en el trabajo. No ocultaba su cansancio ni su mal humor. En esa sinceridad cotidiana había una especie de lujo raro. A veces, Ana no podía creer que fuera tan simple. Y tan real. Hace 6 meses, él le propuso matrimonio. No fue arrodillado en un restaurante con anillo y velas, sino caminando por el parque, durante una tarde tranquila. Ana, quiero que nos casemos. No ahora, cuando tú estés lista. Pero quiero que sepas lo que siento y lo que quiero contigo. Ana rompió a llorar. De alivio, de miedo, de saber que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Rafael la abrazó en silencio. Sin exigir respuesta. Sin presión. Necesito tiempo, susurró ella. Tenemos toda la vida, respondió él. Y Ana le creyó. Hoy volvía a su ciudad natal por primera vez en un año. Su madre la llamaba cada semana, preguntando con cuidado detalles sobre su nueva vida. Su padre era más reservado, pero en su voz se notaba alivio, su hija estaba viva, sana, y salía adelante. Ven para el cumpleaños de mamá, le pidió su madre hace un mes. Te extrañamos mucho. Ana lo dudó durante semanas. Volver al pasado siempre duele. Pero sabía que era hora de cerrar el círculo, de reconciliarse con el lugar donde nació y creció. El tren se acercaba a la estación conocida. Ana miraba por la ventana las casas del suburbio, los campos, las pequeñas paradas. Y sentía una extraña distancia. Como si mirara fotografías de otra vida. Sus padres la esperaban en el andén. Su madre lloraba. Su padre la abrazaba en silencio. Habían envejecido en este año. ¿O quizás antes no se había fijado en esas arrugas, en los cabellos blancos? «Cuánto has cambiado, hijita», dijo su madre, mirándola con atención en el coche. «Te ves tan segura, tan adulta». Ana sonrió. También ella sentía el cambio. Sus movimientos eran más firmes, su voz tenía una calma poderosa. Ya no era la niña que necesitaba protección y aprobación. La casa la recibió con el olor de los pasteles caseros y los muebles de siempre. Nada había cambiado. Pero todo parecía más pequeño, más acogedor, más de provincia. Subió a su antigua habitación. Y sobre la cama estaba aquel vestido de novia. «Lo guardé», dijo su madre, entrando detrás de ella. «Pensé que tal vez todavía te serviría». Ana acarició la tela sedosa. Era un vestido hermoso, costoso. Un día soñó con caminar al altar vestida con él. Ahora le parecía un disfraz, parte de una obra en la que ya no actuaba. «Mamá, regálaselo a alguien. O véndelo. Que otra chica sea feliz con él». Su madre asintió, comprendiendo. Por la noche, se reunieron los familiares. Tías, tíos, primos, todos la miraban con curiosidad y cierta cautela. Nadie preguntaba directamente por lo ocurrido el año anterior. Pero las preguntas flotaban en el aire. «Ana vive ahora en Madrid», decía la madre con orgullo. «Trabaja en una agencia de publicidad. Muy exitosa». «¿Y para cuándo la boda?», preguntó la tía Consuelo.
Cuando encuentre a la persona adecuada, respondió Ana con calma. ¿Y nuestro Diego?, suspiró la tía. No se ha casado todavía. Dicen que sigue esperando a alguien. Ana no respondió. Le daba igual si Diego esperaba a alguien o no. Al día siguiente, caminaba por las calles conocidas. La ciudad le parecía aún más pequeña que en sus recuerdos. Los mismos patios, las mismas caras, las mismas conversaciones. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. Mientras ella, en solo un año, había avanzado tanto, que el camino de regreso parecía imposible. Entró en una cafetería, la misma donde, un año atrás, había celebrado haber conseguido trabajo. En la mesa de al lado, una pareja joven. Él le pedía matrimonio. Ella lloraba de felicidad. Ana los miraba y no sentía envidia, sino una leve melancolía. Ella también fue así, ingenua, convencida de que el amor lo resolvía todo. Pobrecitas, pensó con ternura, dulces e ingenuas pobrecitas. Pero no había rencor. Cada uno tiene derecho a sus errores, a sus descubrimientos. Ana oyó a su espalda. Junto a la puerta del café estaba Diego. A su lado, una mujer de cabello oscuro. Carmen. Ana los miró con atención. Diego se veía mejor que un año atrás, descansado, tranquilo. Carmen lo tomaba del brazo, con aire de pertenencia. En su dedo brillaba una alianza. Hola, saludó Ana con tono neutral. ¿Podemos sentarnos?, preguntó Diego. Ana asintió. Se acercaron a su mesa y se sentaron. Un momento de silencio incómodo. Te presento, dijo Diego. Esta es Carmen, mi esposa. Encantada, respondió Ana. Y se sorprendió, realmente lo estaba. No por ellos, sino por sí misma. El círculo se había cerrado definitivamente. Nos casamos hace 6 meses, aclaró Carmen. En su voz se notaba cierta cautela. Aún veía en Ana a una posible rival. Felicidades, dijo Ana con sinceridad. Les deseo mucha felicidad. Diego la observaba con atención, como buscando signos de arrepentimiento o dolor. Al no encontrarlos, se relajó un poco. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Trabajo, vivo. ¿Y tu vida personal? Ana sonrió. Hace un año, esa pregunta la habría hecho sentir incómoda, ansiosa por explicar. Ahora respondió con calma. ¿Hay alguien? ¿Una buena persona? ¿Te vas a casar?, preguntó Diego, con un tono que no era celoso, sino simplemente curioso. Tal vez. Cuando esté lista. Carmen se tensó visiblemente. Ana lo notó. Aún sentía celos de su esposo, aún temía que pudiera volver al pasado. Carmen, se dirigió a ella Ana, no te preocupes. Entre Diego y yo nunca hubo nada verdadero. Simplemente no éramos el uno para el otro. ¿Cómo que no hubo nada?, protestó Carmen. Estuvieron juntos 3 años. 3 años fingiendo estar enamorados, respondió Ana con calma. Yo jugaba a ser la chica enamorada, él jugaba a ser el novio atento. Pero ninguno de los dos era auténtico. Diego guardaba silencio. Sabía que ella tenía razón. Y ahora por fin pueden ser ustedes mismos, continuó Ana. Eso es maravilloso. Se levantó, dispuesta a marcharse. Ana, la llamó Diego, solo quería decir, lo siento. Por todo. Ana se giró. En sus ojos había sinceridad. Tal vez la primera vez desde que se conocían. No hay nada que perdonar, dijo ella. Tú me diste la lección más importante de mi vida, no conformarme con poco. ¿No estás enfadada? Ana lo pensó. ¿Lo estaba? Hace un año, sí. Hace 6 meses, un poco. ¿Ahora? No.
No hay enojo. Solo gratitud. ¿Gratitud por qué? Por no ser quien fingía ser. Si hubiera sido perfecto, habría vivido toda mi vida en un pueblo pequeño, conformándome con poco. Pero así, descubrí de lo que soy capaz. Diego asintió, sin saber qué decir. Son felices, añadió Ana, y salió del café. Afuera respiró hondo. Una extraña sensación, como si se hubiera quitado de los hombros una mochila pesada que había llevado todo un año. El pasado la había soltado, por fin. Esa noche llamó a Rafael. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el reencuentro con el pasado? Preguntó él. Bien. De hecho, mejor de lo que esperaba. Entendí algo importante. ¿Qué cosa? Que estoy lista para el futuro. Para nuestro futuro. Una pausa. Luego, su voz, baja y feliz. Eso significa sí. A tu propuesta, sí. A la mañana siguiente, Ana regresaba a casa. A la gran ciudad, a su trabajo, a Rafael. Sus padres la acompañaban en la estación. ¿Volverás otra vez?, preguntó su madre. Claro que sí. Pero ya no vendré sola. Quiero que conozcan a Rafael. ¿Es buen hombre?, preguntó su padre. Ana lo pensó. ¿Es Rafael bueno? ¿Es perfecto? No, no es perfecto. Tiene defectos, rarezas, debilidades. Pero es honesto con ellas, no se esconde detrás de una máscara. Es auténtico, papá. Y eso es lo más importante. El padre asintió, comprendiéndolo. El tren arrancó. Ana miraba por la ventana como el pueblo se hacía cada vez más pequeño y pensaba en lo compleja que es la vida. Hace un año huyó de allí como si escapara de un desastre. Hoy se iba en paz, reconciliada con su pasado. El móvil emitió un sonido. Un mensaje de Rafael. Te espero en casa. Casa. Ahora su hogar estaba allí, con él. Donde los esperaba el futuro, una familia, los hijos. Donde ella podía ser quien realmente era, sin máscaras, sin tener que ser perfecta ni cómoda. Solo ella. Auténtica. Por la ventana pasaban campos, bosques, pequeñas estaciones. Delante estaba la gran ciudad, con sus oportunidades y desafíos. Delante estaba el amor. No de cuento, sino un amor maduro, que exige esfuerzo y paciencia. Ana sacó de su bolso una pequeña cajita, el anillo de compromiso que había comprado el día anterior en la joyería del pueblo. Sencillo, sin diamantes, pero hermoso. Un regalo para Rafael, símbolo de que estaba lista para compartir su vida con él. En el reflejo de la ventana vio su rostro. Sereno, firme. El rostro de una mujer que sabe lo que quiere y no teme luchar por ello. El tren avanzaba hacia el futuro. Hacia una nueva vida, que ella construiría con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, día a día, decisión tras decisión. Una vida difícil, pero honesta. Y por primera vez en mucho tiempo, Ana estaba absolutamente segura de algo, iba en la dirección correcta.